Marcelo, disculpa, ¿tenés Sí, continúa. la cámara prendida o yo no te veo? Nada Yo- más. mi computadora dice que tengo la cámara prendida. Sí, Ah. yo al menos lo veo, ¿eh? Ah. Te ve perfecto. Te ve A veces, perfecto. claro, a veces hay problemas de conectividad. Mira, me Claro. prendo la luz. Ahí estoy más iluminado, ¿me ves? Si no me ves, porque no te anda la conexión. Bueno, esperen que miro esta cuestión de YouTube, que no sé si alguien finalmente lo está usando. Estuvimos 20 minutos para esto, no sé si alguien realmente lo está usando. Si es así, cuéntenme por mail o por chat, porque no sé si vale la pena toda esta cuestión de la conexión. Bien, para lo último, lo mejor, como se dice. Vamos a hablar de Edith Wharton, ¿sí? Y ojalá alguno de ustedes haya podido leer el relato, que es tan bueno como tantos otros, muy representativo del arte de ella, la técnica de ella. Ella mucho más conocida por sus novelas que por su cuentística, ciertamente. Mencionamos al comienzo de este encuentro, al comienzo de este problemático encuentro, su obra capital para la historia de la literatura norteamericana. Es uno de los libros más importantes de la literatura norteamericana en general, es La Edad de la Inocencia, pero tiene otras novelas casi tan importantes como La Casa de la Alegría o Ethan Frome. Ethan Frome no es una novela extensa, podría ser más una novela, etc. Bueno, ahí elegí una foto para que la tengan así como de cuerpo entero, ¿no? Ya se dan cuenta que es una señora de altísima clase social, creo que lo anticipamos al comienzo, ¿no? Cuando dije que era una familia millonaria barra billonaria. Bueno, nació en el sentido también neoyorquina. La familia eran los Jones. Suena a nada ese apellido, pero les aseguro que eran de los más poderosos de Manhattan. Tenía dos hermanos muy mayores y eso es interesante porque se cría como una niña en una especie de palacio de cristal. Le eligen el novio ya de nena, ya tiene como toda la vida preconstruida y marcada, ¿no? Un poco al estilo Owen Wingrave. Y la van a terminar casando con un personaje que merece una clase aparte, porque era realmente un tiro al aire. El impresentable Teddy Wharton, que terminó robándole dinero, que tenía una amante instalada en otra ciudad, en fin. Con él inicia un proceso de divorcio Edith Wharton años después de haberlo abandonado. Ella se fue a vivir a Francia, se instaló allí. Y es interesante, no sé si están percibiendo algo, ella se llamaba Edith Jones, la casaron con el tal Wharton. Fíjense qué nombre elige ella cuando empieza a publicar. Mantiene el apellido de casada, pese a que abominaba a su marido, ¿no? Y será Edith Wharton, y así la conocemos, ¿no? Lo cual me sorprende, porque siempre hacemos un comentario sobre los cambios de nombre, los ajustes de apellidos, ¿no? Hawthorne, Faulkner. Bueno, aquí hay un caso raro y me sorprende en una persona, no voy a decir que era una militante feminista exactamente, pero se parecía bastante a eso. Esta es la época, ustedes han estado trabajando en prácticos, ya no sé cuándo, estoy perdido. La pandemia para mí son como 2 años todos iguales, no sé cuándo empezó, pero pongámosle que en algún momento ustedes vieron el empapelado amarillo y allí han visto a una mente súper privilegiada del feminismo americano, del protofeminismo americano, si lo quieren decir así, porque era una sociedad muy distinta, que por supuesto tiene su basamento ya en Mary Wollstonecraft, ¿no? Y ciertas ideas inglesas incluso un siglo previo. Entonces la Wharton nunca fue exactamente la abanderada del feminismo, pero sí constituyó un caso singular de reivindicación de los derechos de una mujer, ¿no? Ante todo, reivindicación a elegir pareja y al divorcio. Por eso elegí también este relato, porque independientemente que a mí me encanta el relato, por lo no dicho, por lo sugerido, por lo oculto, ¿no? Se nota que Wharton era amiga y admiradora de Henry James. Es un relato que, cambiando algunas cosas, podría ser de Henry James también, ¿no? Y además es un relato que se puede leer en una clave autobiográfica muy luminosa. Entonces, cuando uno quiere dar un realce a una figura muy poco conocida en Argentina, y la quiero poner en el relieve que merece, todos los años trato de dar algo de ella, pues una autora favorita mía, muy poca gente la lee aquí en Argentina, y entonces me pareció que este relato se prestaba, porque de nuevo vemos un caso raro de violencia indirecta, sugerida, solapada y simbólica. En este caso no se ejerce de los mayores sobre los menores, sino al revés, de los más jóvenes sobre una persona mayor. Bien, a ver, un picoteo de estos datos, no los quiero abrumar. Aquí antes mencionábamos La Casa de la Alegría, es una de sus obras más famosas. En 1907 ya se va a Francia,
tras descubrir que Edward Wharton no era precisamente un marido muy interesante. Y aquí está este dato interesante, y esto ha sido traducido al castellano, la correspondencia que ella tuvo con su amante. Henry James cumplió muchas misiones nobles en su vida, y una de las más nobles fue que le presentó un muchacho a Edith Wharton, que era amigo de él, y este muchacho se termina transformando en el amante de ella. Y ese se ha conservado el epistolario, es muy tierno, muy romántico, y no sé, produce alegría verla feliz y liberada ahí en Francia, digamos, ¿no? Como rehaciendo su vida, ya muy de grande, pero bueno, nunca es tarde. Ahí aparece en el 11 de Ethan Frome, que antes dije, una novela. Año importante para nosotros porque es el año de escritura de este cuento, y fíjense que allí sucede, ¿no? Que ella finalmente ingresa al trámite de divorcio, ¿no? Que es todo un gesto. Una cosa es estar separado en esa sociedad pundonorosa, ¿no? Y donde los modales son tan importantes. Ella fue armada como una muñequita de porcelana, ¿no? Su madre la tenía, le enseñaba a vestirse, a peinarse, a tocar el piano, todo lo que tenía que hacer una niña de alta categoría para casarse con alguien y cuidar la fortuna familiar, ¿no? Interesantemente, durante la Primera Guerra Mundial, lejos de aislarse en una torre de marfil, formó, o sea, lideró grupos de ayuda humanitaria, ¿no? De servicios, de Cruz Roja, etc. Motivo por el cual ya a la mitad de la guerra Francia le da la Legión de Honor, ¿no? Porque había armado realmente escuadrones de servicios médicos. Allí podría haberse cruzado o no con algún chofer de ambulancia o algún camillero llamado Theodore Dreiser o Ernest Hemingway, que yo sepa no, pero pudo haber sucedido. Es lindo pensarlo. Bueno, y en el 20 publica esta, que es considerada su obra maestra. Para mí los cuentos son tan buenos como sus novelas, pero en la literatura americana hay que decir que, o sea, el lugar común es decir, La Edad de la Inocencia es el gran libro de la época, la gran obra de Edith Wharton. Lo verán también en el artículo de Edmund Wilson, ¿no? Que parte del presupuesto de que Edith Wharton no fue muy bien comprendida en sus últimos años por los americanos, entonces Wilson dice, hagamos justicia. Y es un artículo, no sé qué les pareció a ustedes, si tuvieron tiempo de leerlo, probablemente no, porque estaban haciendo el parcial. Es un artículo que en realidad, más que hacer justicia, hace injusticia, ¿no? Porque la reivindica como mujer, reivindica una parte muy breve de su vida y de su obra, etc. Así que el más grande, probablemente crítico norteamericano del siglo XX, Edmund Wilson, yo no sé si está muy a la altura ahí de quien dice querer reivindicar, ¿no? Justicia para Edith Wharton. Bueno, esta lista no me voy a extender, salvo para marcarles estas parentéticas. Es la primera mujer que obtiene un Pulitzer, es la primera mujer a la que Yale le da un doctorado honoris causa, es la primera mujer que recibe la medalla de oro en el Instituto de Artes y Letras, etc., ¿no? Es decir, ocupa ahí un rol muy importante como figura de vanguardia, como pionera intelectual, más allá de que estaba en Francia, ¿no? Es decir, Estados Unidos la colmaba de honores, pero ella rara vez volvía a Estados Unidos. Cada tanto volvía, como les decía antes, por un velorio o para recoger alguno de estos premios, pero se volvía rápido. En esa época además los barcos ya eran a vapor, no dependían de la navegación a vela, por lo tanto el viaje era más corto, así que se podía pendular de un continente a otro con más comodidad. Bueno, y muere en Francia, y ahí es donde, ese es el punto de ataque del artículo de Edmund Wilson, ¿no? Él dice, falleció y ya no se la leía, nadie la conoce en Estados Unidos, la vamos a reivindicar, etc. Les sugiero que lo lean porque además Wilson, por supuesto, desteje algunas cuestiones técnicas y tematológicas importantes en la literatura de Wharton, y más allá de que a él le interesan las novelas, por esta cuestión casi tilinga de que la novela sería más importante que el cuento, ciertamente con la que no coincido, pero más allá de eso, dice cosas interesantes sobre el estilo, sobre los temas, ¿no? Sobre las obsesiones de Wharton como escritora, y que se aplican al relato que elegí para hoy, y que ojalá les guste o les haya gustado, o no sé, o les esté por gustar, no sé cuándo lo van a leer. Bueno, para empezar, estimados, un problema que lo arrojo así como quien tira una piedra, esconde la mano y sale corriendo y se sube a la moto y no se hace cargo. La literatura de mujeres es la literatura que está escrita por mujeres, es la literatura que pone en escena mujeres, o sea, es de mujeres, es con mujeres, es por mujeres, o está hecha para ser leída por mujeres, ¿no? Digo, ¿qué preposición vamos a elegir? Esto dice mucho de nuestras estrategias de lectura, e independientemente de sus vidas privadas, en las que ciertamente no quiero interferir, dice mucho del etiquetado cultural que
salva o condena a un autor, ¿no? En ese sentido, pasé al modo cámara. Creo que me están viendo a mí ahora, ¿no? Pero voy a prender una luz acá. Bueno, algunos no me está viendo, ya no me estaba viendo de antes. No, en este sentido les quería mostrar estas tapas, ¿no? Independientemente de que no me parecen muy lindas, pero no importa, no me voy a pelear con los diseñadores. ¿Qué onda ahí? ¿Ven lo que pasa en estas tapas? Para mí ahí hay un problemita. Ponete en primer plano, ahí va. ¿Las ven? Sí, ahí se ve, pero un poco Bueno. más arriba. Más arriba, perdón. Una es esa y otra es esa. Además la tapo con los dedos. Hago como la gente que saca una foto y pone el dedo delante de la cámara y arruina todo. Bueno, esas. Tampoco es Picasso, ¿no? Que vamos a estar 8 minutos analizándolas, ¿no? Lo que quiero que vean, no sé si logré que las vean, pero bueno, las puedo iluminar mejor a riesgo de quedar ¿Los yo. chicos las ven? ¿Lo ven al profe? Hay gente que me Sí, está se ve. viendo. Sí, los veo. Bueno. Lamento, los que no están viendo, evidentemente tienen una baja de conectividad. Entonces el Teams deja cosas afuera. Bueno, no importa. Ahora voy a tener el gesto de buen pedagogo y contarles qué hay en las tapas. En una de las tapas hay dos señoras, está la que evidentemente es la patrona y la que evidentemente es la mucama o lo que sea. Y la patrona, ¿qué está haciendo? Está tejiendo un bordado, ¿no? Un tapiz en un marco. Por supuesto, ¿qué iba a estar haciendo? No iba a estar haciendo algo importante, ¿no? Las mujeres tenían que bordar y tocar el piano, con suerte. Y aquí hay otras dos en esta tapa de otra compilación. Esta es argentina, salió hace poco, se consigue barata y está bien. Digo, en términos de traducción y en términos de lo que han elegido. Pero bueno, me interesa mostrarles la tapa. Hay dos mujeres y ¿qué están haciendo? Y están tomando el té. ¿Qué van a estar haciendo? Bueno, y ahí hay un problema, ¿no? Yo les tiro el problema como así, pusilánimemente arrojo la piedra y es un problema para cada uno. Edith Wharton hay que leerla porque es mujer, pone mujeres en escena porque escribía para que la lean mujeres, publicaba en revistas de mujeres. ¿Qué es la literatura femenina? ¿Y en qué punto la literatura femenina puede ser leída en clave feminista o hasta qué punto esta literatura no está recibiendo una etiqueta exógena para cumplir con ciertas reglas del mercado? ¿Hasta qué punto Edith Wharton no es una de las mejores, si no la mejor, autora norteamericana del momento que rompe con todo eso, produciendo una literatura con un espesor propio, por su léxico, por su prosa, por su ritmo, también por algunos temas un poco más revulsivos y escandalosos de lo que se recomendaba para las revistas femeninas? Y lo que quiero insinuar, o más que insinuar, mostrar con estas tapas, es que hay un etiquetado previo, ¿no? Y que de alguna manera, como digo, la redime y la condena. Edith Wharton, la escritora mujer. Leámosla porque también hay que leer mujeres. Pongamos mujeres en la tapa. Y además yo encima elegí un cuento en el que son casi todas mujeres, salvo un candidato ahí pusilánime que la persigue a la protagonista. Entonces, arrojo este problema como un condicionante de lectura. Me abstengo de formular hipótesis duras. Lo que quiero decir es que muchas veces, cuando sujetamos un libro, y los que estamos muy entrenados somos víctimas a menudo inconscientes de esto, tenemos lo que llama un pacto de lectura, ¿no? Un contrato. Llegamos al libro para textos previos. Alguien nos lo comentó, alguien lo tituló, alguien puso una tapa, todo eso es un aparato paratextual, ¿no? ¿Y cuál es el motivo para leer a Edith Wharton? ¿Porque es mujer o porque escribe bien? ¿Y qué sería una literatura de mujeres? ¿Porque hay mujeres en escena? ¿Fue escrita por una mujer? ¿O es para que la lean mujeres? Etcétera, etcétera, ¿no? Saben ustedes que hay casos célebres en el siglo XIX de escritoras que publicaban con nombre masculino para justamente poder ser consumidas, porque si no, sabían que gran parte del público no iban a tomar en serio un libro escrito por una mujer, ¿no? Entonces se inventaban nombres de varón, etcétera. En la literatura norteamericana hay un caso simpático que es al revés. La única traducción al castellano que hay de eso es mía, modestamente se ha dicho, son los cuentos de Fenimore Cooper. Los publicó a nombre de una mujer imaginaria, Jane Morgan, un poco porque le daban vergüenza, porque no son muy buenos, y en parte porque son cuentos sensibles, ¿no? De almas femeninas con problemas románticos. Entonces, ahí tienen un caso al revés, de un hombre que publica bajo seudónimo femenino. Después se supo que eran de él los cuentos, creo que no estaba muy orgulloso de ellos. Yo tampoco lo estaría. Bueno, estoy compartiendo pantalla, así que en primer lugar, esta cuestión, eso lo pueden poner con un enorme signo de interrogación porque es simplemente un problema, lo que quiero advertir aquí, ¿no? Y me veo obligado a hacerlo cada vez que recojo. Creo que el año pasado lo hice también en ocasión de Edith Wharton,
pero también puede haber sido en ocasión de otra autora favorita, no sé, Flannery O'Connor, que sería mi favorita entre todas, o no sé, Catherine Ann Porter o cualquier otra, ¿no? Eudora Welty, Willa Cather, no sé, la que ustedes quieran. En fin, el año pasado también dimos Alice Munro, la autora canadiense, en fin. Así que está ese tema de cuando uno selecciona un corpus, de cuando uno lee un texto, hasta qué punto, y hoy con el feminismo en boga y con la perspectiva de género instalada como una epistemología casi hegemónica en algunos ámbitos, bueno, es un problema, ¿no? Llegar a desandar el camino que preconstruyó a cierta gran autora, no como una gran autora, sino como una autora mujer. Y ahí hay una decisión que tomar. Nada, no tengo nada definitivo que decir sobre esto, se los planteo como una inquietud o problema. Escucho opiniones y ofertas si quieren. Profe, una pregunta. Sí. Más allá de todo el debate, bueno, no sé, moral, si se quiere, con respecto al tema. En esa época, ¿qué se consideraba literatura femenina per se? ¿Cualquier cosa que esté escrita por una mujer? Supuestamente por una mujer y nunca algo demasiado sangriento, cruel, con realismo extremo, sin aires de denuncia, ¿no? Algo más light para ciertas revistas que ya se habían codificado, muchas de las cuales se llamaban The Ladies Magazine, por ejemplo, ¿no? O The Magazine for Little Girls, qué sé yo, ese tipo de títulos. Ya tenían florcitas en la tapa y había una casita linda y pasaba ahí un gatito caminando por delante. Bueno, ya estaba como, se estaba tratando de preacondicionar, ¿no? Es un nicho, aún hoy existe este nicho, ¿no? Existe literatura romántica, novelones escritos por supuestas mujeres, que muchas veces son hombres, para que lo lean mujeres, etc. Entonces, en aquella época, por supuesto, los nichos no existían con la definición que existen ahora, había otros, pero funcionaba un poco así en el imaginario. La literatura femenina era una literatura un poco light, de color rosado, con problemas del corazón. Claro, Era, no, perdón, ¿no? Yo lo preguntaba más que nada porque no me quedaba claro, porque yo me imagino que había mujeres en esa época que escribían cosas más allá del romance. Quizás escribían cosas de no sé, cualquier otro tema, literalmente, y era considerado literatura femenina simplemente por ser escrito por una mujer o no. Ese es el problema que estoy planteando. No, muchas veces la literatura femenina era, más que nada, se orientaba por el tema y el tratamiento del tema, independientemente del autor, pero por supuesto que convenía que el autor tuviera un nombre femenino, aunque fuera Claro. ficticio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de literatura femenina, estaríamos hablando como, bueno, literatura romance, una cosa así. Exactamente, en la época, ¿no? Claro, ok, gracias. Traigas un fragmento de este video en el que yo aparezco diciendo esto para hacer un meme diciendo Burelo considera que esto es la literatura femenina. No, ciertamente. Pero sí, claro, son etiquetas, las etiquetas son tremendas, son crueles. Ahora, si vos sos un trabajador de la industria literaria, a veces la etiqueta te salva, porque si no te morís de hambre. Entonces, cuando te ponen en un nicho, lo que yo decía antes, no te hacen un favor de alguna manera, dice, bueno, quédate acá, no moleste mucho. Es como un jugador de fútbol que es medio patadura, ¿viste? Y lo ponen ahí y dice, bueno, vos sos marcador izquierdo, quédate acá, no suba mucho, porque si te dan la pelota, se te va afuera. Y cuando viene alguno, trata de sacar la pelota, y si no le puedes sacar la pelota, pegale y listo. Si te ponen amarilla, te cambio, pues sos un tronco. O sea, te mandan ahí a un lugarcito, tenés un lugarcito, pero no vas a ser muy importante, no jorobes, ¿no? Eso sería la literatura femenina de la época. Ahora, tenía un tremendo mercado en Estados Unidos, había muchísimas revistas, muchísimos suplementos culturales, etc. Una sociedad patriarcal trata de alguna manera también de controlar, ¿no?, a la mujer, de construirle sus modelos de vida, sus roles posibles, ama de casa, bordadora de tejidos, criadora de niños e intérprete amateur de piano, amateur por supuesto, no profesional, y además le daba lo que leer, toma, lee esto, ¿no? Eso lo ven en Edith Wharton, lo han visto en Perkins Gilman, ¿no? También, quédate en casa, no molestes, ¿sí? Ahora, lo que se quería era un tono muy light, se supone que había una especie de Jane Austen licuada, ¿sí? Si se entiende lo que estoy diciendo. Eso sería un poco el imaginario de la literatura femenina de la época y bastante entrado al siglo XX también. Y sigue siendo un nicho. Hay editoriales que publican esto, uno va al kiosco y aparecen a veces novelas románticas, hay todo un mundo así. Ahora, más que nada, eso se fue a revistas que son, no sé, decoración de interiores, problemas de salud, ¿no? La revista para la mujer, se supone que estos son los problemas de la mujer. Hablemos de yoga, hablemos de cómo regar el helecho del balcón, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa podría interesarte?
En fin. Sí, también en cuanto a la literatura, digamos, de libros, de novelas, creo que también se podría decir, no sé, es mi opinión, ¿no? Pero quizá como que el género evolucionó un poco y hoy quizá lo vemos como con la literatura pornográfica, ¿no? Al estilo 50 sombras de Grey, que es como se considera literatura femenina y es nada, no tiene trama la novela, es nada más un hombre y una mujer. Te hago una pregunta de ignorancia. ¿Eso es de una autora femenina, es de una mujer o de un hombre? Sí, lo escribió una mujer. Ok, claro. Sí, también pienso esta chica que se llenó de plata con Crepúsculo, viste, toda esta cosa, el romance, el hombre lobo, el vampiro, en fin. Bueno, hay como nichos, ¿no? Juvenil, adolescente, mujer. ¿Qué será el nicho mujer? Bueno, cada tanto uno puede tomar un engendro de esos y ver qué modelo de mujer hay ahí y qué intereses hay. Ahora, eso tiene millones de Perdón, lectores hoy. Marcelo, Luis Mary Alcott, que Sí, era a mediados del siglo XIX, seguramente era considerado, por lo menos para las niñas de mi generación, fue claro. lectura obligada, pero la verdad es que no me parece que entre en el nicho, sino por cuestiones, no sé, comerciales, pero la verdad es que escribió con mucha sutileza sobre Claro. el mundo de los varones y de las mujeres. Y un Claro. poquito más tarde, Patrick Kentin alojó a muchas escritoras mujeres en policiales, y estuvo Vera Caspari. No sé si, digamos, todo tuvo que ver con el corazón y con el problema de tener novio o no tener novio, ¿no? No, bueno, antes mencioné a Jane Austen, ciertamente está muy por encima de esa línea, ¿no? Es decir, había escritoras que podían romper con eso. En el caso de la Alcott, la tenía fácil en el sentido que su padre había sido un genio, un intelectual brillante, el trascendentalismo, y entonces ella pudo florecer en una biblioteca y la dejaron decir lo que quiera y pensar lo que quieran, que era un privilegio en esa época. Cosa que a Edith Wharton no le pasó, Edith Wharton se tuvo que encontrar a sí misma sola. La familia le dijo, no, vos acá, y ella leyendo dijo, no, yo allá. Y se fue y se escapó y se reinventó, ¿sí? Pero sí, es un tema apasionante, no lo vamos a resolver hoy, y además cada uno tiene derecho a verlo como quiera. Yo lo que planteo es un problema ante todo de etiquetado, de mercado, ¿no? De nicho, y porque me gusta aclarar además que cuando uno selecciona un corpus, se tiene que hacer esas preguntas, es decir, ¿pongo a una mujer porque es mujer o la pongo porque es buena escritora? O quizá ni siquiera estoy muy convencido de que sea buena escritora, pero la pongo para que hablemos de este tema. En el caso de Wharton no me lo tengo que preguntar, me encanta cómo escribe. En el caso de otras personas uno puede decir, bueno, quizás hay que alentar este debate, ¿no? De construcción de corpus. Y porque además hay un imaginario un poco, ya me he encontrado desde que estoy a cargo de esta cátedra hace unos años, pocos años, me he encontrado con un cierto imaginario de mucha gente que pareciera saber cuál es el canon, ¿no? De la literatura mundial y sobre todo norteamericana. Y ahí me sorprende, digo, ¿estudiaron mucho en Estados Unidos? ¿Están al tanto? ¿Están en contacto con colegas? ¿Saben lo que se está enseñando? Porque hay una posición muy fuerte acerca de lo que sería canónico y lo que no sería canónico. Y hay mucho mito ahí, ¿no? Y hay mucho autoengaño. Y mucha gente piensa que es no canónico, lo que se ha vuelto prácticamente obligatorio en todas las universidades norteamericanas desde hace 4 décadas. Y al mismo tiempo, cosas que antes había que dar sí o sí, ya casi nadie las está dando, porque si las das, todos te miran con sospecha. ¿Por qué querés dar Faulkner? ¿Qué te pasa con Faulkner, no? Bueno, por buscar un ejemplo especialmente urticante. Igual Faulkner se sigue más o menos dando. Pero es interesante. Otro tema con la literatura femenina es el hecho de las mujeres que tienen que adoptar nombres de hombre para publicar las novelas, ¿no? Sí, sí. Lo mencioné hace un ratito, sí. Estamos pensando en George Sand y otros. Sí, sí. Profe, Marcelo. Claro. solamente quería preguntar sobre estas revistas, entonces, ¿eran revistas de literatura femenina con todos cuentos o podía ser que fuesen cuentos que aparecían en revistas que eran medio como misceláneas, que tuviesen un poquito de todo para aprender a tejer y eso? Más lo segundo que lo primero, lo que pasa que vos por ahí decías, bueno, en esta revista no puede haber nada bueno y te encontrabas con un cuento de Edith Wharton, que te rompía la cabeza si eras una lectora de esa época, ¿no? Ahí te puse la tapa en la que salió publicado el relato que queremos comentar ahora, Otros tiempos. Ves la tapa, ¿no? Te das cuenta. Esa es la revista. Perdón, ese no sé si es el número explícito en el que apareció, porque no pude encontrar el número exacto, no hay una filología muy fija sobre eso. Pero en todo caso, esa es la revista en la que Wharton publicó este relato y otros, ¿no? Ahí tienen, The Century, El Siglo. Se dan cuenta, ya por la tapa hay un recorte de público, ¿no? Ahí se está haciendo claramente un targeting,
¿sí? Eso que a muchos les evocará, no sé, a ciertos dibujos de Alphonse Mucha, el checoslovaco, ¿no? Esa época del Art Deco o el Jugendstil, ¿sí? El Nouveau Art, etc. Bueno, eran revistas que tenían un poco notas del corazón. Todavía no existía, saben que no existía aún la industria del chisme cinematográfico. Eso es posterior, es de la década del 10. En la década del 10, Hollywood descubrió que no solo podía ganar plata haciendo películas, sino publicando unas revistejas miserables de pocas hojas en las que se contaba la vida privada de las grandes estrellas y se les inventaban romances. Eso es tan viejo como la Primera Guerra Mundial. Empezaron a aparecer revistas, bueno, después serían Variety, etcétera, ¿no? Revistas del corazón con chismes de la farándula. Todavía no existía la revista de la farándula a fines del 19, pero ya había estas revistas que estaban un poco precodificadas para el ámbito femenino, lo cual no impedía que de pronto te aparecía un cuento de Edith Wharton, que estaba por la complejidad y por la calidad estilística muy por encima del promedio, ¿bien? Pero por ahí al final del cuento de Edith Wharton venía una nota de, creo que dijiste, jardinería, ponele, de jardinería o de, no sé, vasijería o recetas de cocina, qué sé yo. ¿Mm? Y es interesante que Edith Wharton cada tanto publicaba dentro de este mundo en el cual ocupaba un lugar problemático, porque se había ido del país y además se estaba reivindicando como mujer que había abandonado a su marido y que quería divorciarse. El divorcio pesaba sobre la mujer como una mácula, era una mancha. De eso se trata este cuento, por eso lo elegí. Para el hombre no era tal cosa, ¿no? El problema era la mujer. ¿Cómo? Estuviste con uno y ahora vas a estar con otro. Además se suponía que la mujer había estado con uno de entrada. Quiero creer que me siguen, ¿no? Lo que estoy diciendo. De jovencita había empezado con ese, ¿no? No tenía experiencia con otro. Y entonces, ¿qué? Divorciarse e irse con otro era pasar a un segundo. ¿Sí? Bueno. Marcelo, Sí, perdón, que me habías pedido la palabra y no te la di. Sí, decime. te quería, sobre esta cuestión, sobre la literatura femenina o escrita por mujeres, digamos. Lo que sí me parece como interesante es esto que plantean en este texto, que igual está para los prácticos, pero el de Gilbert y Hubbard, Sí, sobre la necesidad de la autoría, que habla, Mm. no, o sea, digo, yo el capítulo que leímos me pareció buenísimo, pero rescato como esta idea de particularmente de cómo, digamos, estas autoras que surgieron como a fines del siglo XVIII y del siglo XIX fueron como también creando otra imagen de la mujer, porque me parece que digamos, la idea hasta ahora era la que había codificado el autor hombre sobre las mujeres. Entonces, como... Claro. Nada, me parece que eso también hay que pensarlo, Sí. digo, como estas revistas que estructuran esto lo hacen en base a... Vos lees una historia de la literatura inglesa y te la cuentan de una manera que parece que todos Daniel Defoe y Richardson, que sin duda fueron... Ahora, también hay que hablar de Afra Bell o de Clara Reeves, ¿no? Y poco después Anne Radcliffe, que vendía más novelas, vendía más libros de terror, o sea, asustaba más a la gente la autora femenina del gótico que los autores masculinos del gótico. Y poco después apareció nada menos que Mary Shelley. Pero bueno, hay maneras de contar la historia, ¿no? A contrapelo. Por supuesto que hubo figuras de ruptura, que tienen que ver un poco con su figuración en el mercado y en el mundo cultural, y por otro lado habrá algún valor intrínseco. A mí me gusta plantear el problema de si hay o no un valor intrínseco en ciertas literaturas femeninas, o si han sido rescatadas solo desde afuera porque su fuente es femenina, ¿no? Lo hago para provocar, digo, porque además estamos en un programa sobre violencia, entonces también aquí hay formas de violencia, ¿no? También el solapamiento, la opresión, el tener que cambiar de nombre, la construcción de nichos, etc., ¿no? Y me parece que la Wharton ahí es una campeona, rompe con todo, ¿no? Es decir, si uno lee la novela Edad de la Inocencia o sus mejores cuentos, y Wharton, nada, es un genio de la literatura de la época. Pero también hay que reivindicarlo porque fíjate que el artículo de Edmund Wilson dice, vamos a hacer justicia. Y a mí al final del artículo me da la sensación de que le hizo una injusticia tremenda, ¿no? Y él fue el gran crítico de su época, entonces él podía condenar o salvar autores. Entonces, magnánimamente dice, voy a salvar a Edith Wharton. Y después dice, mucho de lo que hizo Edith Wharton no vale la pena. En realidad, la obra prolífica y extensa de Edith Wharton se circunscribe de tal año a tal año. Después escribió sobre jardinería, sobre diseño de interiores, ¿no? Los cuentos no interesan, etc.
Y además, bueno, fue olvidada, y está bien, pues sus últimas obras eran muy flojas, pero tuvo un momento al menos. Digo, si ese es tu abogado, vas a perder el juicio, es el peor abogado que puedes tener. Empieza Y a pedir. decir justicia por Edith Wharton, porque podemos pedir justicia por vos, Wilson, o sea, realmente... Sí, sí. Sí, imagínense que tienen un abogado así, ¿no? Que ustedes van a juicio y el abogado empieza a decir, bueno, mi cliente es un fascineroso, la verdad es un desastre. Ahora hubo una semana en la que se portó bien, pagó los impuestos, ¿no? Es verdad que después se mandó todas las macanas, que después dice, no, por favor, hermano, no me defienda más, deja, prefiero al defensor público. Bueno, nada, lo puse también, ahora que lo recuerdo, perdón, porque el otro artículo, que es un súper clásico y que sí recomiendo enfáticamente para acceder a Henry James, es el artículo básico, que es como una Biblia de Henry James, que es el estudio de las técnicas de ambigüedad y confusión de Henry James, hecho por Edmund Wilson. Entonces me parecía lindo, ya que hago converger en una clase a estos dos autores, que además fueron amigos, y se admiraron y se quisieron y se ayudaron mutuamente. Digo, bueno, está bueno que lean lo que dice Edmund Wilson sobre James y que lean lo que dice Edmund Wilson sobre la pobre Wharton, que no lo necesitaba realmente, ¿no? Con amigos así. Bueno, pasado este momento intencionalmente polémico, en realidad no es que haya dicho yo nada, sino simplemente quiero abrir un poco el juego para que piensen, ¿no? El posicionamiento de la literatura femenina. Bien, recogí dos afirmaciones críticas, una de Casey y la otra de Wilson, para también plantear este otro problema, es decir, Wharton paga doble precio. A ver, por un lado, es mujer, entonces la tengo que leer especialmente como mujer, no sé qué significa eso, yo no sabría cómo hacerlo. Yo distingo literatura buena de mala, no distingo literatura de hombre y de mujer, qué sé yo. Lo mismo diría de blanco, negro y lo que ustedes quieran, mexicano, americano, no sé. Pero bueno, a ese problema le sumo este otro problema que en todo caso sí es más perceptible en la crítica, o en todo caso, ¿cómo decirlo? Es menos polémico, así vamos a decirlo así. Y que es el problema de que entonces Wharton, como escapó de la clase alta de New York, escapó como mujer de su marido y qué sé yo, habría sido no tanto una gran autora literaria, sino la voz de una generación. O sea que o la reivindico por el género, porque era mujer en un mundo de hombres, o la reivindico generacionalmente, porque expresó lo que le pasaba a todas las mujeres de su época, que también es una manera de decir que la reivindico como mujer. Pero bueno, entonces, ¿cuál es aquí la operación? Yo diría que la vamos a llamar así, una operación generacional. Trata de exaltar a Edith Wharton al costo de reducirla a portavoz de su generación y de su género. Perdonen, o quizás es intencional de mi parte la confusión. Género, mujer, generación. Fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Momento de transición, momento en que, por así decirlo, se empieza a poner de moda el divorcio. Lo digo con cierta frivolidad, pero lo digo. ¿Por qué? Porque poco después van a aparecer textos de católicos que reaccionan al divorcio. Rougemont, Chesterton, ¿no? ¿Sí? El divorcio que viene a arruinar la feliz vida de la pareja occidental. Entonces, leo la frase por si alguien está mirando esta clase en un, no sé, en un celular o no sé dónde y no ve nada de lo que dice. Dice nuestro amigo Casey, que a esta altura es como si fuera mi adjunto de cátedra. Edith Wharton llegó a ser escritora no porque se rebelara contra su sociedad original, sino porque se aburrió de ella. Frase ingeniosa, dolorosa también, ¿no? Un poco maliciosa. Aquí no veo a la rebelde, sino a la persona que, como lo tenía todo, se fastidió. Pero hay una reducción al hecho de representar un poco el momento, ¿no? Y sobre todo la operación de Wilson es más clara. Dice de Edith Wharton, mis citas son citas malignas, o sea, les quito pedazos, aclaro esto por si después van al texto original y ven que falta algo. Wilson denomina a la Wharton un brillante ejemplo del escritor que mitiga una tensión emocional al denunciar a su generación. Me pregunto, ¿esto es justicia para Wharton? De nuevo, si este es mi abogado, no lo quiero, prefiero a esos abogados de la farándula que tienen toda la cara. Ninguno de los dos diría de un escritor varón semejante cosa. Exactamente. Ya decir que Edith Wharton escribió porque no se rebeló, sino que se envoló de su clase social, es te voy a dar un dato. Una pavada. Voy a ser más maligno. En realidad se dijo algo semejante, ¿sabes quién? Por ejemplo, nada menos, nada más y nada menos. Me pondría de pie, pero me resulta incómodo con el escritorio.
de Flaubert, porque también, ¿no? Mucho crítico malicioso en la época hacían de Flaubert un hombre asexual, ¿no? Desapasionado, y también se lo veía como el idiota, el inútil, y que se aburrió, ¿no? Y que del aburrimiento habría salido ese escritor. Viste que Flaubert tuvo muchos críticos que lo cuestionaron duramente en su época, y ni que hablar después, los existencialistas que lo vieron como un... Nada, me abstengo de adjetivos. Pero bueno, y te das cuenta ahí lo que pasa también, ¿no? Se hace del escritor varón una especie de lacra, de parásito, se lo feminiza. Esto es lo que hicieron más de un crítico con Flaubert. Perdón, lo último que quiero Sí. decir. Con Sara Gallardo, durante mucho tiempo, que fue un nombre prohibido en la facultad, Claro. pasó algo parecido. Nadie hubiera osado decir de Bioy o de Borges, que eran dos chicos caca y que pertenecían a la alta burguesía porteña, y la pobre Sara Gallardo, que escribió para muchos de nosotros muy bien, siempre fue una niña bien aburrida. Claro. Entonces, por eso te digo que a veces la crítica, aunque quiera ser macanuda, sigue haciendo comentarios que no harían sobre un varón. Sí, sí, sí. Y aquí estamos hablando de Edmund Wilson, ¿eh? Una de las conciencias más progresistas, una mente que suscribió a las ideas de la izquierda en esa época, en una época en la que se llenó de grandes artistas e intelectuales americanos de izquierda. Dentro de un par de semanas vamos a ver Eugene O'Neill, el gran dramaturgo americano del siglo XX, bueno, y otros más. Es decir, no era precisamente la derecha, ¿no? La que está diciendo Edith Wharton es un portavoz de su generación. Cuando alguien dice de un artista que era un portavoz de su generación, ya huele medio a podrido, ¿no? Ya me parece que más que defenderlo lo están mandando al descenso, digamos. Pero bueno, quería recoger esas frases porque están enunciadas de una manera que parece exaltativa, pero cuando uno las vuelve a releer, sobre todo en las épocas en las que estamos, huelen un poco mal, ¿no? Estas frases. Así que los reenvío a sendos artículos de Casey y Wilson que están en el campus sobre la querida Edith Wharton, que no tiene la culpa de esto, pero bueno. Entonces, el relato está en esta revista, pero insisto, no sé si fue el número, no importa. La revista del siglo, Century. El relato aparece en 1911, es interesante porque es el año en el que Wharton se cansó de que la lacra de su marido estuviera estupideando en Estados Unidos, gastando el dinero familiar, etcétera, y entonces le mandó el trámite de divorcio, que tardó un par de años. Imagino a él sobornando a algún juez para detener eso, pero no lo pudo detener. A todo esto ella ya había tenido su amante, así que, digamos, los puentes estaban quemados, ¿no? Para siempre. Interesantemente, el cuento cuando sale la primera vez se llama Other Times, Other Manners, ¿sí? Otros tiempos, otras costumbres. Luego le va a poner un título en francés, ya que estaba viviendo en Francia. Suena un poco más, si ustedes quieren, no sé, más sofisticado y también un poco más irónico. Y además está el tema de haberse ido al extranjero y volver después de 18 años de autoexilio de la protagonista, aunque la protagonista del relato en realidad viene de Italia, no de Francia, pero el cuento luego fue rebautizado en francés, Autre temps, autre mœurs, ¿no? O sea, otros tiempos, otras costumbres en francés. Y así lo republica apenas puede Edith Wharton en esa antología que saca en el 16. Y ahí lo que comento abajo, si les interesa, hay muy buenos artículos, a ver, no son tan jugosos como uno querría, porque a veces son un poco descriptivos, pero hay buenos artículos de Edith Wharton en esa excelente compilación que salió en castellano, que está en el campus, Escribir ficción, puse el libro completo, pueden buscar al comienzo donde ella dice una novela, qué es una novela, una buena novela, contar un cuento, etc., ¿no? Así como antes mencioné que de alguna manera la figura tutelar de Henry James, para mal o para bien, fue Flaubert, la figura tutelar, sobre todo en los últimos años, para Edith Wharton se había transformado Proust, ¿sí? Así que van a encontrarla a ella hablando cada tanto de Flaubert, de Turgenev, que por supuesto era ruso, no francés, pero que circulaba en el ámbito francés, y de Marcel Proust, ¿no? Lo cual era bastante de vanguardia, diría yo, para ser una norteamericana exiliada viviendo en Francia en 1915 o 20, ¿sí? Bien. Analizamos un poco el cuento en una clave más o menos análoga a la que antes le dedicamos al relato de Henry James. Les cuento también algo de la génesis del cuento porque creo que es ilustrativo para poder abordarlo. Sepan que en 1895 hubo un gran escándalo. Una mujer dejó a su marido, que si mal no recuerdo era banquero de Boston, ¿sí? Lo dejó por otro, se fue. Y eso estuvo en todos los diarios, fue, ¿cómo se dice? La comidilla de palabra que ya no usa nadie, pero no importa. Me gusta rescatar palabras criollas y palabras antiguas.
Entonces, Edith Wharton estaba muy al tanto de eso porque era uno de esos casos, como se dice en inglés, leading case, ¿no? Un caso testigo que había sentado precedentes. Mirá la degenerada esta, la casquivana, casquivana es otra palabra antigua que los jóvenes no conocen. Esta loca, ¿no? Que se escapa con otro y lo deja al marido, con los hijos, ¿no? Fue un escándalo, una mujer, una loca, por no decir algo peor, ¿no? Y bueno, después hubo otros casos, pero este fue el más resonante. Entonces eso había quedado picando un poco en la conciencia de Edith Wharton, porque Edith Wharton, años después también, ella se va y lo deja colgando a su marido, al que tanto no le preocupaba, después de todo, pues ya les conté, ¿no? Que andaba en otras aventuras, pero era una humillación, era como una herida narcisista para la clase alta. No había algo así como divorciarse, ¿no? Separarse. Bueno, este tema está en la literatura de Edith Wharton muy continuo, ¿no? En sus grandes novelas, sus mejores relatos se tratan de esto: la mujer que se quiere separar pero no sabe cómo decirlo, el hombre que tiene un amante y quiere que la mujer acepte que hay otra además de ella, etc. Todos los mejores relatos de Wharton pasan por ahí. Hay como una especie de monotema obsesivo en la Wharton, y que es el estudio despiadado de estas relaciones sociales, patriarcales, familiares, ¿no? Que aplastan a la gente, que la tienen viviendo en jaulas, ¿no? Como ella se sentía como una muñeca que estaba metida abajo de una campana sanguchera de la que no la dejaban salir, ¿no? Mientras el marido podía hacer cualquier cosa, ella no, etc. Entonces, en el origen de este relato, y yo diría de muchas de las aventuras de Wharton en París, estaba ese escándalo, porque ese escándalo puso en claro que la alta sociedad, el jet set, digamos, de Boston, de Filadelfia, de Nueva York, de no sé, de qué otra ciudad grande, en esa época todavía no había ninguna otra ciudad grande, Providence, no sé, algo así, Richmond. Bueno, en esas ciudades había ya una nueva clase alta, millonarios, ricos, que estaban creando nuevos códigos que un poco duplicaban los códigos de Europa y a veces agregaban algo nuevo de propia cosecha americana. Y entonces ese escándalo sentó un precedente. Así que seguramente estaba ahí picando, y cuando la Wharton se sentó a escribir este cuento que estamos comentando, otros tiempos, ya habían pasado muchos años, pero estaba el recuerdo, ¿no? De ese escandalete. Y por otro lado, por supuesto, la propia biografía, ¿sí? La Wharton ya se había ido a Francia, ya había provocado esa ruptura, esa separación, y no sé, me gusta pensar a mí que más o menos para la misma época en la que se sentó a escribir este relato, mandó los papeles de divorcio. La verdad que no lo sé, es una anécdota que a mí me gusta imaginarla en la casa diciendo: voy a escribir un cuento sobre las mujeres que dejan a su marido, y ¿sabes qué? Te voy a mandar los papeles de divorcio también. Pero creo que estoy exagerando, que por ahí pasaron 8 meses entre una cosa y la otra, y tampoco tengo muy en claro cuál fue primero y cuál fue después. Y no sé si alguien lo tiene en claro, pero a mí me gusta contar así la historia porque le da a este cuento más polenta. Entonces, lo mismo que en el otro cuento, no es casual que yo elegí estos relatos porque hay una exploración de la violencia simbólica indirecta que ejercían las familias de clase alta, ¿no? No digo de alcurnia, porque la verdad que alcurnia no había, nada tiene alcurnia en América, ¿no? Nosotros los americanos, cuando se nos dice esto es muy antiguo, ¿qué es antiguo? En Argentina, no sé, uno va a la Catedral de Luján y dice, ¿qué antigua qué es? Bueno, nada es muy antiguo, nada es muy rancio, nada tiene alcurnia verdadera. Era una nueva alcurnia, que se daban aires de ser aristócratas, pero en realidad no eran aristócratas, pues es una democracia absoluta, y por otro lado no tenían tradición ni nada, eran todos new rich, gente que se había enriquecido en 1820, en 1850 como mucho, o sea, a lo sumo el rico era el abuelo, como podemos decir, no sé, en el caso de Bret Harte, que tenía un abuelo rico que había fundado la bolsa, Henry James tuvo un abuelo rico. Son gente que se enriqueció, no sé, en 1820, 1840, por ahí. Hasta ahí llega la alcurnia. Lo anterior es la guerra de independencia. Pero se habían inventado una autopercepción, estas familias ahí que vivían en torno a Central Park, en Manhattan, o en Beacon Hill, en el barrio elegante de Boston, se habían inventado, ¿no? Una nueva etiqueta, unos nuevos códigos, ¿no? Todo era muy pundonoroso. Y por supuesto habían recodificado el juego social de manera que las señoritas, ¿no? Debutaran en sociedad, eran presentadas siempre en un baile estratégico en el cual ya tenían marcado el candidato con el que se iban a casar. Medio que las familias también opinaban acerca de la cantidad de los hijos y dónde iban a vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto. Entonces, no es casual, elegí estos relatos porque quería que tematicen estos temas, es una manera muy, muy sutil e indirecta, ¿no? De violentar al individuo en un país que se dice individualista, etcétera,
hay gente que tiene marcado un destino y lo tiene que cumplir, si no, son aplastados por su propia familia, que en esto era despiadada. Y no es casual que los dos relatos requieren de alguna manera, yo esto lo hice para facilitarles a ustedes el análisis, lo podríamos hacer en el pizarrón si estuviéramos en un aula. Hay una estructura familiar, ¿no? Tienen esta idea de saga familiar. De alguna manera se entiende mejor el relato si uno puede poner negro sobre blanco cuál es la historia de la familia que se me está contando. Entonces, lo mismo que en la familia Wingrave, aquí tenemos a la familia Lidcote. Hay alguien que desapareció, que es un ausente, pero que ejerce una fuerza muy magnética, ¿no? Que es el señor Lidcote, del que no se puede hablar. Ese ha sido abandonado, parece que ha pasado a mejor vida, tenemos que creer que está muerto. Ese habría sido dejado por la señora Lidcote allá lejos y hace tiempo. Entonces, la protagonista sin duda es la señora Lidcote, con la que comienza y termina el relato. Ella tiene una hija, Leila, ¿sí? Y aquí viene el lío, el problema, ¿no? La hija estaba casada con alguien, pero ahora se va a casar con otro. Y entonces ahí hay dos familias que están gravitando. Se ha divorciado de uno y se va a casar con el otro. El tema es que parece que se va a casar muy rápido con el otro, ¿no? Y después hay una prima, que es la que está última. Entiendo que si no leyeron el cuento, los estoy reconfundiendo. Si leyeron el cuento, los estoy aburriendo. Siempre quedó mal, con toda la gente quedó mal. Pero bueno, a lo que voy, hay dos problemas, ¿no? Con la hija. La hija también se divorció. Y no solo se divorció, error. Se está por casar muy rápido con otro. Doble problema. Es como la viuda que se casaba muy pronto, ¿no? El cadáver está tibio y ya tenés un candidato. ¿Qué onda? ¿No habrá empezado antes el candidato a entrar en funciones? ¿Que estaba en el banco de suplentes haciendo precalentamiento? Y entonces esto daba lugar a rumores siniestros, ¿no? A los dimes y diretes de la alta sociedad. La madre está escandalizada, viaja, ¿no? Para visitar a la hija, porque la hija le pidió. Ahora vamos a ver que en realidad, a medida que avanza el relato, nos damos cuenta de que la hija no quería mucho que la madre vaya, en realidad la quiere poner a un costado, se la quiere sacar de encima. Hay una relación ahí muy tensa, muy problemática. El cuento es una obra maestra de esas estrategias que los parientes tienen para con los parientes indeseables, ¿no? Que le llevan la comida a otro lugar, los invitan y justo combinan los horarios de modo tal que uno no se cruce con el tío borracho en la fiesta, o que tu abuelita no te vea borracho a vos, etc., ¿no? Todas las familias tienen ese ajedrez, y aquí Leila Lidcote, la hija, está jugando un ajedrez porque ha tomado una decisión. Se divorció y se va a volver a casar. Lo curioso para la señora Lidcote, que viene de Italia después de muchos años, y cuando llega en el barco Nueva York, nos dice el narrador, o podríamos decir en femenino, ¿no? La narradora, porque el narrador nos dice, Nueva York era un monstruo, es una amenaza, ¿no? O sea, lo primero que ella percibe ha cruzado el Océano Atlántico, cuando está llegando, es como que dice, uy, ¿para qué volví? ¿No? La ciudad de Nueva York es como que le salta a la yugular, porque le recuerda sus viejas deudas. ¿Qué es esta tontería de que ella se fue, abandonó a su marido, etcétera? Pero ahora vuelve como lo peor de la pesadilla. Ahora, la hija está haciendo lo mismo. Y la madre de alguna manera no entiende muy bien cómo, ya se divorció, cómo se va a volver a casar, tengo que conocer al nuevo candidato, qué poco tiempo pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué la va el relato? Spoiler alert. El relato la va de que lo que la madre va a descubrir es que lo que en una generación estaba mal, ahora está bien. El problema es que sigue estando mal para aquel momento en el que se hizo. Es decir, no hay beneficio retroactivo. A ella no la perdonan. Ella sigue siendo culpable. Ella sigue siendo, voy a decir una vulgaridad, discúlpenme, una loca, una putita, como le quieran decir ustedes, ¿no? Ahora la hija no. Con la hija está todo bien. Porque la hija, de hecho, sigue contando con el apoyo político y económico del que ahora es su ex marido. Y la madre no lo puede creer, dice, ¿cómo? Te equivocaste, le dice a la prima. No la van a ayudar los tal, la van a ayudar los otros, los de la nueva familia. No, los tal, está todo bien, dice la prima. Y la madre dice, ¿cómo está todo bien? En realidad está pensando en sí misma, ¿cómo va a estar todo bien si a mí me arruinaron la vida? Me tuve que ir, nadie me habla, ¿no? O sea, soy indeseable. La prueba de que es indeseable es que la hija no la va a buscar. Ella llega y la que la va a buscar es la prima. Dice, no, tu hija está tan ocupada, pobre que vengo yo. Y la madre ya empieza a oler a podrido, ¿no? Por eso me parece magistral en el cuento. Bueno, acá está toda esa estructura. Lo lamento si no leyeron el cuento porque los estoy confundiendo. Después léanlo y la van a entender. Entonces, está esa estructura, digo, al comienzo, de malos augurios. Ella va en un barco que tiene un nombre muy irónico. Se llama Utopia, ¿no? Utopía. Está yendo de Europa a América, a su América natal, en un barco llamado Utopía. Pero Nueva York es un monstruo.
Y entonces hay una serie de malos augurios en el primer capitulillo, me parece que están colocados magistralmente, con mucho tacto. Aquí se nota, más que a la discípula, a la amiga de Henry James, ¿no? A la misma altura de calidad. Entonces hay una embajadora, ¿sí? Que está yendo de Italia a Estados Unidos también en el mismo barco. Era obvio que coincidían en los transatlánticos, no es como ahora, no sé, ahora que hay vuelos reducidos en pandemia. Imagino que mucha gente se encuentra en Ezeiza yendo o viniendo porque salen 3 vuelos por día. Entonces, bueno, está la embajadora, pero hay una relación como distante, ¿no? La protagonista no sabe si hablarle, le parece que la embajadora no le quiere hablar a ella. Hay una conciencia culposa, y podríamos decir que en la protagonista habita un poco, disculpen, habita un poco ese problema que es de lo que se llama, burlonamente, pero que existe, la paranoia del autoexcluido, ¿no? Yo primero me voy al costado, yo me siento distinto y después pienso que todos me persiguen, todos me miran mal. Entonces, ¿cuál es el huevo y la gallina? ¿Sos paranoide o te marginaron? En el caso de ella, lo que vamos a ir percibiendo es que la marginaron. Pero al principio hay un clima un poco paranoide, ¿sí? Entonces, también escucha en la cubierta una conversación entre dos jóvenes que le parecen un poco frívolas, un poco alocadas. Reconoce que generacionalmente serían su hija, son como su hija, ¿no? Son muchachas ahora veinteañeras, ¿sí? Y de hecho hablan de una tal Leila y ella se pregunta, ¿estarán hablando de mi hija? Como si en Estados Unidos, que en esa época había 150 millones de habitantes, la Leila de la que están hablando fuera a ser la hija de ella. Eso también muestra, ¿no? Cierta paranoia. Está este personaje ambiguo, pusilánime al final, que parece no, tiene un interés más o menos romántico que nunca termina de expresar o articular para recuperar románticamente y, vamos a decirlo así, reactivar a la señora Lidcote, que desde que se fue parece que ha estado fuera del mercado romántico. Y el señor Hyde ha hecho algún intento en un hotel hace unos años, pero eso no funcionó y entonces ahora se la vuelve a encontrar. Con él tiene conversaciones llenas de equívocos al comienzo del relato y al final del relato, donde él va a revelar su máscara hipócrita también, ¿no? Cuando él se da cuenta de que sobre ella sigue pesando la sanción social y él lo que querría es tener algo con ella, pero en Europa, ¿no? No en América, por las dudas. Y después este otro dato que les conté, de que la hija no viene, manda avisar, perdón, no puedo ir, te va a ir a buscar Susie, nuestra prima, ¿no? También Susie de alguna manera es una anticipadora, ¿no? Pero es una confusora porque agrega datos que la señora Lidcote no puede entender. Y aquí está este último problema. Presento este relato en analogía con Henry James porque me parece que tiene claramente esa estructura, ¿no? La protagonista, la señora Lidcote, es una hermeneuta, ¿no? Está haciendo exégesis de todo lo que va pasando y se pregunta si no será ella que sobreinterpreta, qué es lo que le dice el señor Hyde, ¿sí? Usted está sobreinterpretando, en realidad no es así, su hija no viene porque está ocupada, en realidad la embajadora no es que no le quiera hablar, sino que usted tampoco le habló, etc. Entonces hay un montón de síntomas y señales que la protagonista del relato va a tener que ir descubriendo, revelando de a poco, y donde va a notar que lo importante no es lo que le dicen, sino lo que no dicen. Lo importante no son las escenas en las que ella aparece, sino las escenas en las que a ella se le impide aparecer. Se le dice, se le indica, por ejemplo, estás cansada, quédate acá. No, no estoy cansada, no, vos estás muy cansada, vos no sabés que estás cansada, pero en realidad estás cansada, quédate acá. Le llevan la comida, la isla, ¿no? Como una especie de persona indeseable. Existe esta figura, es la persona non grata, ¿no? De alguna manera, la madre tiene que ir para conocer al nuevo candidato y visitar a la hija, pero por otro lado, casi que sería mejor que se haya muerto en Italia, ¿no? Y que no venga el fantasma de la madre a reactivar esa vieja deuda social. Y lo increíble es que ahora ya no es un problema. En el siglo XX, su hija se divorcia, se casa con otro, está todo bien. Pero antes fue un problema y eso no se lo pueden perdonar. Hay un momento cercano al final, que eso sí lo tienen que marcar porque es un momento denuncialista, en el que ella le explica a Franklin Hyde y dice, no, lo que sucede es que las tradiciones y los prejuicios son los que gobiernan la sociedad. Y el problema es que ya nadie se pregunta cuál es el motivo. Una vez que un prejuicio se instala como tradición, ya queda. Entonces no importa de lo que uno es culpable, uno ya no puede ser perdonado. Los viejos no perdonan y a los jóvenes no les interesa el motivo. Los jóvenes no están dispuestos a preguntarse qué fue lo malo o bueno que hice yo. Y los viejos no están dispuestos a hablarme ni a preguntarme por qué hice lo que hice. Entonces nadie me habla, o sea, soy indeseable. Por lo tanto, ella va a volver yéndose al país de donde nunca debió salir, que es Italia, porque allí vive una especie de vida
bueno, un poco ficticia, ¿no? Hace viajes turísticos, sabemos que ha estado por Oriente, etcétera, pero ha tenido que renunciar a su país y a su familia, ¿no? Es el precio que tuvo que pagar. Por eso está muy bien también el título del cuento, son otros tiempos, ¿no? Ahora hay un criterio diferencial para lo que se hacía antes y para lo que se hacía ahora. Si no me equivoco, y este es el motivo con el que cierro ya si quieren la clase de hoy, y les cuento por qué elegí el relato, me parece que hay un estudio muy sutil de esos venenos sociales, de esos prejuicios, ¿no? De esas preconstrucciones, que ustedes podrán sentir con un sabor muy anacrónico si quieren, y decir, bueno, a mí qué me interesa que una señora adinerada norteamericana que se divorció a fines del siglo. Pero ahí lo que les pido es que entonces uno tiene que hacer el enganche con los problemas contemporáneos, ¿no? Y pensar cuáles son los pecados y pecadillos de nuestros padres y abuelos que siguen funcionando como tales y que no podemos perdonar, y hasta qué punto las nuevas generaciones tienen la capacidad de recalibrar, ¿no? Al rediseñar su concepción de los valores sociales, y hasta qué punto saben perdonar, ¿no? En momentos en los que vemos que hay grandes discusiones, incluso que se vuelven con cierta furia retroactiva, a generaciones anteriores. De nuevo tiro la piedra acá y como ya termina la clase me salvo de las polémicas, después si quieren lo hablamos, ¿no? Pero las culturas de las cancelaciones, ¿no? Actuales, ¿no? Que salen a cobrar viejas deudas en abuelos y padres y tíos y qué sé yo. Bueno, ¿estamos entendiendo que era otra sociedad que se regía con otras normas o queremos aplicar castigos sociales con fuerza retroactiva? No me estoy refiriendo a delitos graves, sino a pequeñas máculas y pequeños pecadillos, ¿sí? De ciertas figuras. Y esto funciona intrafamiliarmente y en términos sociales y colectivos también. Por supuesto que es muy distinto si alguien hizo algo grave o no, y además si alguien que tenía una cierta responsabilidad social o una cierta figuración social lo hizo, es muy distinto a que mi tío borrachín lo haya hecho. Por las dudas ya hablé de mi tío borrachín 2 veces, y quiero aclarar que no tengo ningún tío borrachín, para que no averigüen cómo está constituida mi familia y se pregunten cuál es el borrachín de mis tíos. Ninguno. Al contrario, abstemios, así que no. Pero bueno, esa era un poco la intención de este relato, ¿sí? Me parece que en el de James es un poco más clara la idea de la familia, que como tiene que cumplir una misión cultural, ¿no? Y tiene una autoimagen que mantener, aplastan al nuevo varoncito. Hay un varoncito al que eligen y dice, este tiene que cumplir la tradición familiar. El de Wharton es raro el caso, ¿no? Porque es la madre que está pagando la culpa de algo antiguo, que ahora ya no es problemático, pero que lo era en otro tiempo, y sin embargo es una persona marginada, es una persona aislada, es una persona maltratada. Todo relato tiene el gusto de la incomodidad. Es la historia, si la de Henry James es la historia de la consumación de un destino fatídico y terrible, que aplasta al individuo, el relato de Edith Wharton es más bien un Nestos fallido, o sea, es un relato de regreso, ¿no? Vuelvo a mi país a ver si las cosas cambiaron, porque en otros tiempos eran distintas, pero los otros tiempos son los mismos tiempos, ¿no? Y aquí lo que vemos es la injusticia. Ustedes me dirán, bueno, es muy menor, esta señora tiene los problemas económicos solucionados, no asistirá al casamiento ni al nacimiento de su nieto, porque bueno, nadie la va a invitar, nadie le quiere hablar, es una especie de indeseable. Tampoco es tan cruel, nadie le está arrancando un ojo de la cara, es verdad, pero es un castigo social, ¿no? Y a ella le va en el alma, ella está herida, y esto es lo que muestra además al final del relato que no puede recomponer su vida sentimental, porque está este candidato que le estamos cardoneando, pero este candidato también es un hipócrita, también es alguien que tiene media lengua, ¿no? Que dice una cosa, que no dice otra, que se acomoda, ¿sí? Entonces ella huele que todo está podrido, ¿sí? Marcelo. Sí. Y aún más interesante, hay como un subtexto, porque Leila también es careta, y Leila también, no es que, a ver, no es que la señora se encuentra frente a una hija con mayores libertades, las que ella no pudo disfrutar en su generación. La hija es una careta que se casa con un pibe que dice todos los muebles van en sincro con el sentimiento de la casa, que es aburrido básicamente. Así que en realidad sí que funciona como, y ahí, sí, muy como bien. Un grito, ¿no? De ideas, porque la hija es una careta, el pretendiente es un careta, y al fin de cuentas la única que tiene coraje es ella. Claro, y está herida y no se puede reconstituir. Y agradezco el comentario porque esto me permite
marcar una ironía en el cuento que está muy bien. La hija en realidad se ha casado, y ahí hay algo que huele un poco también a podrido. Hay una carrera diplomática y un puesto prometido. ¿Y en qué país? En Italia, ¿no? Así que, y la embajadora, que ella se cruzó en el barco, curiosamente también venía por este tema. Ahí están cocinando algo, y Leila está jugando ahí también un ajedrez que tiene mucho de tufillo económico, ¿no? Largó al otro, ahora está con este, pero este tiene la carrera acá, entonces... Ahora, la embajadora es bienvenida, la madre no. ¿Sí? Porque la madre es culpable, la embajadora no. Vaya a saber qué es la embajadora, no sabemos nada, la señora Bolger, pero ahí hay algo del orden de lo cínico, del orden de lo materialista, ¿no? Y el cuento muestra a la Wharton desnudando esa hipocresía americana, que uno diría, bueno, en realidad para James los hipócritas en todo caso eran los europeos, o para Mark Twain. El americano es un sonso, el americano es rústico, es inocente. Pero No, la embajadora era la que iba a aprobar el traslado por eso, del nuevo bueno, marido al secretario. Era más importante la embajadora que la madre. por supuesto. No, el que iba a aprobar el traslado, el destino, era el ex suegro de Leila. Va a ayudar, o sea, va a haber una... La palanca es él. Bien, buena palabra, la palanca. Sí, hay una sinergia. La embajadora va a bendecir la palanca que hace el ex suegro, que dicho así parece que se había muerto, pero sí, es verdad. Hay una especie de complot, ¿no? Y entonces lo que está mostrando el relato también es que en el armado de la familia hay una ingeniería económica. Yo me voy de acá, me voy de allá, entonces acá son inversiones, son negocios, ¿no? ¿Y qué pasa con la señora Lidcote? Ella parece que actuó guiada por el corazón. Es la única persona que tiene corazón y tiene que pagar el pato por eso, ¿no? Entonces sigue en su ostracismo. Volverá a Italia y morirá allá. Es una indeseable. Ella actuó víctima y responsable también de su corazón, ¿no? Existe esa frase en inglés, follow your heart, haz lo que tu corazón te diga. Bueno, ella hizo lo que el corazón le decía. Ya ven que no le fue muy bien, pero bueno. Pero parece mejor estar en Italia que... Sí, sí, es verdad. Sí, cuando lo dije me di cuenta de que quizás sí le fue bien. Se sacó de encima toda esta lacra de negociantes, de mercachifles, ¿no? Esta es la edad dorada, esto es The Gilded Age, ¿no? Están todos enchapados en oro. Que en la novela de Mark Twain, además, el gesto tiene que ver con rescatar justamente la frase de Shakespeare, que es oro enchapado en oro, porque lo que la novela de Mark Twain burlonamente denuncia es que era un país que ya tenía mucho dinero y que quería más dinero, en el que no interesa nada, ¿no? De eso se trata la novela que le dio el nombre a la época histórica norteamericana, sin querer. Y aquí está, ¿no? Es ese problema. Tienen oro, quieren más negocios, ya tenés un trabajo, querés otro, querés crecer, ¿no? Es la lógica del dinosaurio, cada vez más poder, cada vez más dinero, el corazón no importa, no hay lugar para el afecto. Esto es lo que la señora Lidcote, 2 décadas después, vuelve a encontrarse. Me fui y vuelvo y otros tiempos, y son los mismos tiempos, ¿no? Está muy bien el título, lo irónico. Si no, le hubiera puesto nuevos tiempos, ¿no es cierto? Y le puso otros. Otros, sí. Bueno, me quedan 2 minutos y estoy bajo una promesa que nunca cumplo, que es cortar a las 9 porque hay gente que tiene otros compromisos, o cenar, que es tan noble como tomar clase. Entonces, para la próxima les propongo, lo que puse en negrita son las fuentes. Uno de mis cuentos favoritos ever, o sea, de toda la literatura, es el cuento Por un bistec o Por un bife, diríamos en Argentina. Eso está en una linda compilación de cuentos de Vox de Jack London, está en el campus, obvio, todo está en el campus, no sé para qué lo aclaro. The Ring Lerner, sospecho que es la primera vez que se da este escritor en esta materia en la historia, ojalá no sea la última, escritor favorito de Salinger y de Hemingway, uno de los escritores favoritos de Hemingway, quizás el de Salinger, el cuento del campeón, que también trata de box. Entiendo que muchos de ustedes no tienen ninguna afinidad con el box y dicen, qué plomo, una clase sobre box. Bueno, propongo el box como una metáfora de la violencia del deporte, como una estilización de la violencia que produce financieros, ¿no? Como el deporte por antonomasia, donde se sintetiza lo peor y lo mejor de la violencia, de la bravura, etc. Entonces, el cuento de London, si tienen tiempo y ganas, lo pueden acompañar con el artículo de Casing sobre el progresismo. Les cuento que ahí en ese artículo solo se ocupa de London en la sección intermedia, pero es necesario empezar a leerlo de entrada, porque si no hay algunos conceptos que después no van a entender. Esta es la época en la que en Estados Unidos llegan las ideas de izquierda y aparece un periodismo amarillista por un lado y un periodismo de denuncia por otro.
por eso el progresismo, ¿no? Empieza a haber discusiones sindicales, discusiones políticas, etcétera, etcétera. Y después, Derlin Larder, la verdad que es un gran solitario, en castellano hay poco y nada, pero hay un artículo de Pilia, que está en ese libro que he puesto en el campus, de escritores norteamericanos. No es un artículo extenso, no es muy profundo, pero tira un par de líneas lindas sobre el estilo de Lerner y la importancia que tuvo Lerner en la narrativa norteamericana. Y después dejé en color gris, que no sé si se nota, o sea, no tan lavado como lo secundario, pero no tan negro como lo primario, un libro de Joyce Carol Oates, sí, una mujer. Es un libro sobre el boxeo, es un libro temático que recoge anécdotas y es un libro ilustrado, es una linda edición en castellano, está en el campus. No sé, si no saben nada de boxeo, por ahí pueden interiorizarse un poquito leyendo ese libro, es un punto de entrada para este deporte. Está muy arruinado el deporte por las apuestas, ¿no? Porque ha perdido credibilidad, como tantas otras cosas en la historia humana. Así que bueno, recomiendo el libro, no sé si... Tengo en el público, ya estoy yéndome, hago una pregunta. ¿Tengo en el público algún... Entiendo que en Puan queda feo decirlo, pero ¿hay alguien a quien le guste el box? ¿O que mire box? Profe, a mí. A mí me gusta, me gusta. Bueno, me alegro, así no me quedo solo. Bueno, entonces la semana que Es viene... interesante porque es una, digamos que dentro de todo es una batalla entre dos contendientes con sus reglas. No es el kickboxing ni nada por el estilo que ahora es la rudeza. Acá hay reglas y hay tiempos y hay que cumplirlas y hay un árbitro y hay jueces. He sostenido con puaners y con ex-puaners, algunos de los cuales ya viven en Europa hace años, pero por mail sostengo discusiones sobre box y el box sí, el box no, etcétera, etcétera. Y es interesante porque la ideología ahí crea un problema, ¿no? No, yo soy de izquierda, no quiero el box, pero luego muchos que se definen como de izquierda dicen, pero en realidad el box es la definición de lo que es la lucha social. El box es lo que permite que un montón de gente que no sabe hacer nada, ni leer ni escribir, terminen subsistiendo y sobreviviendo. Entonces es complicado. El tema es mucho más complicado de lo que parece cuando uno ve a dos tipos ahí que se están rompiendo la cara. Igual es como la recreación de los dos gladiadores que están ahí hasta la muerte, cuando la gente, esa famosa, ¿te acordarás la película de la pelea de Galíndez ensangrentado? Sí, que se limpió en la camisa del árbitro. Bien, que es apoteótica, de lo más grande que hubo en la historia del boxeo, ¿no? Le caía tanta sangre de la cara que el tipo buscó algo, un trapo en el cual limpiarse, y se empezó a limpiar la cara en la pelea, y no se dio cuenta de que era la camisa del árbitro, y el árbitro le decía, mirá, no me podés tocar, te supone que estás peleando. Sí, bueno, nada, entiendo que por ahí no les gusta el box, los relatos que elegí son buenísimos como relatos literarios, si les choca el deporte, lo entiendo perfectamente, es muy desagradable ver ahí cómo cae todo, sobre todo si lo practica Mike Tyson, ¿no? Que cuando no puede ganar la pelea, muerde un pedazo de la cara del adversario, ahí es especialmente. Lo que quiero que veamos es cómo el box sintetiza el sueño americano, cómo muestra a un tipo, sobre todo negro, que quizás es analfabeto, que sale de la pobreza absoluta y que puede transformarse en una estrella. Para nosotros ese papel lo hizo y lo sigue haciendo, creo, más el fútbol, aunque también tenemos historias de boxeadores argentinos que fueron de la nada al todo y muchas veces terminaron en la nada de nuevo. Y Monzón claro. Es... Sí, un tipo que peleando era lo mejor que hubo en la historia del deporte, un tipo al que no lo pudieron tocar, nunca lo golpearon, ¿no? Se retiró campeón y luego hizo una profunda... Profe, perdón. Sí, a mí me llamó mucho la... Tuvo Tyson, pero también vimos a Nicolino Loche, Marcelo. Sí, hubo varios que se desbarrancaron, pero bueno, hubo más de uno que subió a pelear borracho y, en fin. Sí, perdón, Camila, creo que sos. No, sí, yo quería comentar que, de hecho, ya lo leí por anticipado el cuento porque la verdad es que me encantó. Y aparte de encontrar algo sobre boxeo, yo no entreno boxeo, pero entreno Muay Thai y encontrar algo de literatura sobre eso, la verdad es que me encantó. Sí. Bueno, te cuento, yo pensé que teníamos que hablar de la violencia en el deporte y ciertamente el boxeo no es lo que más me gusta a mí, yo soy fan del básquet, pero digo, el boxeo lo resume todo, ¿no? Y cuando me convencí, cuando encontré el libro de Joyce Carol Oates, que yo conocía en inglés, pero vi que alguien hizo la gauchada enorme de digitalizarlo en castellano, así que está ahí en el campus. Entonces me sentí autorizado, dije, si una de las más grandes escritoras norteamericanas contemporáneas le dedicó un libro al box, y es tan lindo ese libro, con anécdotas, ¿no? Que demuestran que a ella le gusta y lo conoce, digo, bueno, yo ¿por qué no daría una clase sobre box? Así que lo que les propongo es no que se amiguen con el box, porque es un deporte salvaje, sangriento, etcétera. Todo lo que ustedes quieran decir de malo es así, no hay nada que decir.
pero que traten de disfrutar los relatos, que vean allí la violencia, los siniestros, estos personajes, ¿no? Que solo viven para pegar, etcétera, y que muchas veces son golpeados por la sociedad. Y bueno, vamos a hablar un poco de hasta qué punto en este deporte no se condensan tensiones sociales, visiones sociales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, Igual, eso nada. Marcelo, Sí. tampoco nos gusta la guerra y están buenísimos los relatos de guerra. Es verdad, no, es verdad, pero bueno. No hay problema. Está bien, pero la guerra es un problema transversal, lamentablemente no podemos escapar de eso. En cambio, el box es un caprichito del profesor y ustedes podrían decir, qué plomo este tipo. Bueno. Pero los cuentos de Jack London están buenos. Sí, y sobre todo ese cuento, que no todos los fans de Jack London conocen, muchos conocen cuentos con lobos. Y Abelardo Castillo también. Y el otro día me enviaron ese libro de este autor argentino, ¿quién era? Bueno, no me acuerdo, que hay un texto sobre box también, voy a ver si... Abelardo Castillo. No, me enviaron otro libro, bueno, no importa. Estoy en comunicación por mail con un montón de ustedes. Claro, ustedes son 400 y ya pierdo noción bien de con quién hablé y de qué hablé. Parezco el abuelo de los Simpsons. Bueno, me pasé de nuevo, perdón. Igual no estábamos diciendo nada muy importante. Cualquiera podría haber cortado antes. Entonces, siendo 9:05, nos despedimos. La próxima hablaremos de box con los guantes puestos y el protector bucal. Y nada, cuídense mucho. Síganse cuidando, pese a ciertas versiones confusas de que ya todo habría terminado. Nos estamos viendo la semana que viene. Recibo quejas, críticas, sugerencias y qué sé yo por mail. Y bueno, y disculpas a los que hoy tenían que tomar la clase por YouTube y pasó toda esta cosa loca. Igual creo que salió bien, pero perdimos 20 minutos ahí. Les agradezco muchísimo, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Un abrazo. Chao, buenas noches, gracias. Chao.